No cabe duda que lo que no te mata te hace más fuerte. A pesar de todos los esfuerzos de una televisora por ocultar la verdad, a pesar de todo el tráfico de influencias que el Club América ha ejercido y del poder que la directiva azulcrema ha puesto contra uno de sus exjugadores, quien ha sobrevivido a un derrame cerebral, a 2 trombosis y a más de 14 años de litigios. La historia de Carlos Sánchez es una muestra muy pequeña de que América es un club infame, que no tiene respeto por sus exjugadores, que para ese equipo todos representan un simple número y que mientras son funcionales para la empresa, los consienten, los llenan de dinero, dicen que son gente de casa, que son parte de la familia, pero una vez que dan el viejazo, que bajan su nivel o que se retiran por una discapacidad, hacen todo lo posible por alejarlos del equipo sin darles lo que les corresponde conforme a la ley y pisotearlos con todo su poderío, se actúan en su contra. Esto fue lo que le pasó a uno de los defensas centrales que tenían mucho futuro en Cuapa. Carlos Sánchez fue un canterano a quien le costó mucho trabajo hacerse de un lugar en el club, que poco a poco se fue ganando la confianza de sus compañeros y del cuerpo técnico. Y justamente cuando atravesaba por su mejor nivel, sufrió un accidente que lo alejó de las canchas para siempre, que le impidió continuar con su profesión y sus sueños, que lo tuvo entre la vida y la muerte por un par de semanas, y durante todo ese tiempo los directivos del Club América actuaron para apagar el fuego y enfriar el tema, mas no para sacar adelante a su canterano. Con el paso del tiempo, el tan famoso Charles se fue recuperando y también ha buscado que se le pague lo que le corresponde, porque después del accidente en la Copa Libertadores quedó incapacitado para continuar con su vida laboral. Sin embargo, Televisa y sus abogados se han esmerado para hacerle la vida difícil. No obstante, es una realidad que este caso ha estado lleno de negligencias médicas y legales, pues pareciera que el Club América ha puesto todo su arsenal jurídico para que el exjugador se vaya con las manos vacías por haberlos demandado y que pague por la osadía de retar al poder. Es por eso que hoy te presento Carlos Sánchez, el exfutbolista que desafió a Televisa y le ganó una demanda a la América. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Carlos Alberto Sánchez fue un chico formado en Cuapa. En la actualidad, muy pocos aficionados lo recuerdan y otros que lo recuerdan no lo olvidan por la forma en la que abandonó las canchas del fútbol. Sin embargo, es muy importante rescatar parte de su historia, porque es muy raro que no existan muchos registros sobre su persona. Este jugador solo tiene perfil en Wikipedia en el idioma inglés. No hay semblanzas de su vida sobre su paso por el fútbol mexicano, sea con el San Luis o en el Nido. Pero ojo, porque es posible que el poder de la directiva americanista se haya encargado de borrar todas las evidencias que pudiera haber sobre su exjugador, al grado que en los resúmenes del paso por el AME en la Libertadores no aparece la jugada del accidente. Tampoco hay algún video de sus mejores jugadas o de su historia de vida. El único video que retrata la jugada está en el interior de un artículo del periódico El País, en el que se narra su calvario. Entonces, es importante mencionar que las Águilas le cortaron las alas a un jugador de casa, que a pesar de que perdió las armas para continuar su vuelo en el mismo nido, quisieron borrar todo lo que llevara su nombre y que pudiera ser usado en su contra. Afortunadamente, existen fuentes que permiten trazar una pequeña semblanza de este jugador. Sánchez emergió del equipo sub-20 del América en enero del año 2000. Estuvo en la División Premier y de ahí brincó a Tigrillos Cuapa, donde se mantuvo por un año hasta que llegó libre al San Luis a mediados del 2004, donde jugó 14 partidos. Recibió 6 tarjetas amarillas y participó en 3.200 minutos. Una vez que agarró experiencia, madurez y que terminó de cuajar, le solicitaron en el Nido, porque en aquellos años el fútbol mexicano se tomaba muy en serio la Copa Libertadores y el desgaste de los jugadores los obligaba a trabajar mucho en el aspecto del recambio.
Con las Águilas del América tuvo poca participación, pero con el paso del tiempo se fue haciendo de un lugar. Y no por nada había tenido acción en varios juegos de la Liga MX, además de jugar en 6 encuentros de la Copa Libertadores. Con la camiseta de las Águilas disputó 28 juegos, recibió 4 tarjetas amarillas, una roja y tuvo participación en 1797 minutos. Justamente en un juego de fase eliminatoria de Copa Libertadores en su edición del 2008, el América recibió al Santos de Brasil. Partido donde los locales se impusieron 2-0 con 2 de Salvador Cabañas. Uno derivado de un rebote en un tiro de esquina y otro en un mano a mano que definió a sangre fría. Sin embargo, en el minuto 52 se dio una jugada desafortunada, meramente accidental. Y como no fue tan aparatosa, nadie en el estadio hubiera pensado que esa jugada sería una de las últimas en la carrera del Char Sánchez. Todo inició con un cabezazo a manera de despeje por parte del gringo Castro, que llegó hasta el semicírculo del área grande del conjunto brasileño. Un defensa del Santos despejó la pelota tratando de alejarlo de la zona de peligro y lo mandó cerca de la media cancha. Ahí, 2 jugadores americanistas y otro más del Santos pelearon el balón. Pero el brasileño Tabata y el mexicano Carlos Sánchez sacaron la peor parte, porque los dos seguían la trayectoria del balón y no se percataron de que su adversario también iba en busca de la redonda. Tabata brincó buscando anticipar al otro jugador del América. Sin embargo, su cuerpo impactó a Carlos Sánchez. Parte del muslo y de la nalga del jugador visitante impactaron el cuerpo del jugador local. Es importante mencionar que el golpe recibido al mexicano fue muy fuerte, pero el percance se maximizó porque las trayectorias de los jugadores se encontraron. No es lo mismo recibir un golpe mientras el cuerpo está detenido que chocar con alguien que viene en dirección contraria. Por si fuera poco, el golpe se dio entre la clavícula y el cuello, un lugar donde se alojan las vértebras y de vital importancia para el sistema nervioso central. Después del choque, el jugador americanista fue retirado del terreno de juego con dolor muy fuerte en la cabeza, en el cuello y en el tórax. Es importante mencionar que la cabeza del jugador mexicano rebotó contra el césped del Estadio Azteca. Por lo tanto, es difícil saber si la lesión que lo marginó de las canchas se derivó tras el impacto con el jugador brasileño o por haber chocado contra el pasto. Sánchez fue retirado del campo en el carrito de las asistencias. Los paramédicos de las Águilas lo checaron y tras revisar sus signos vitales concluyeron que estaba bien, que no había pasado a mayores y regresó a jugar por otros 16 minutos, aunque luego pidió su cambio pues sentía que el aire le faltaba. En el vestuario, los médicos del equipo, Alfonso Díaz y Joaquín Velázquez, le dijeron que su dolor se debía al golpe sufrido en el pecho, que el asunto no era grave y le inyectaron un antiinflamatorio. El futbolista continuó su rutina, entrenaba y jugaba como si nada hubiera pasado. De hecho, formó parte de la delegación azul crema que viajó a Brasil y a Ecuador para disputar los compromisos de la Libertadores. Pero 90 días después, mientras estaba entrenando, sintió un hormigueo en la parte derecha del cuerpo. Empezó a tener dificultades para hablar y se apoyó en una reja donde se desvaneció y terminó en un hospital privado del sur de la Ciudad de México. Es ahí donde empezó todo el martirio. Su padre, Benjamín Sánchez, declaró para El País lo siguiente: "Nos lo entregaron como un muñeco de trapo. El jefe de prensa del equipo, Francisco Reyes, nos pasó un comunicado donde especificaba qué teníamos que decir a los medios. Si no lo hacíamos, los cuidados que recibía Carlos serían retirados". Por eso, días más tarde, Televisa Deportes hizo un enlace directo a la casa de Sánchez con sus padres. En el video se logra apreciar a Ricardo Peláez y a Juan Dosal, quienes lo saludan de manera un tanto obligada. Ahí el padre de Carlos dice algunas palabras que parecieran más un guión de telenovela. "Estamos agradecidos por el apoyo brindado, por las oraciones y a los directivos del club. Se los agradecemos infinitamente", exclamaba el padre de Carlos, quien tiene así a su hijo al lado y yace con su playera del América sin poder hablar, muy orgulloso en una silla de ruedas.
Este suceso se ganó la atención de gran parte de la prensa. De hecho, en la edición nocturna de SportsCenter entrevistaron al doctor Gerardo Meraz, el experto en ortopedia que lo atendió, y dijo para ESPN lo siguiente: es muy probable que se trate de una lesión o un compromiso a nivel cerebral. Le llamamos nosotros accidente vascular cerebral. Puede ser por varios orígenes, puede ser que se obstruye una vena, puede ser que se estalle una arteria. No sabemos cuál sea el caso, pero por ahí apunta todo. Mauricio Pedrosa, titular de ese programa, le preguntó cómo definía la gravedad del jugador. A eso, el doctor contestó: ante un evento cerebral de estas magnitudes, siempre la gravedad dependerá del grado de la lesión y qué tan pronto se actuó para poder ayudar al jugador. Entonces, ahorita no se podría decir qué tanto es la gravedad hasta que no se tenga con certeza qué tanto afectó este tipo de lesión. Si fue una obstructiva o si fue una hemorragia, si se tapó por completo una arteria, y dependiendo del porcentaje del cerebro que se haya afectado, el pronóstico es bastante reservado. Después de escuchar el testimonio del doctor de Médica Sur, se detonó la negligencia del inepto de John de Luisa y Michelle Bauer, que en ese entonces estaban al mando del América. Porque Carlos Sánchez le pidió varias veces que se le autorizara a hacerse unos estudios, que le dolía mucho la cabeza, el cuello y que no se sentía bien. El entonces vicepresidente del club le dijo que no pasaba nada, que con el paso del tiempo y con la ayuda de los tratamientos todo iba a mejorar. Pero no fue así. El mismo defensa declaró para Noticias Yahoo lo siguiente: los médicos del club me dijeron que tenía que hablar con la directiva para poder llevar a cabo un estudio, que ellos debían autorizarlo, porque en ese momento no había suficiente presupuesto, y que John de Luisa, vicepresidente del América en aquel entonces, tenía que dar la autorización. Luego de eso, todavía jugué la vuelta del partido contra Santos y la serie contra la Liga de Quito en semifinales y nos eliminaron. El canterano continuó con sus entrenamientos como si nada hubiera pasado. Y no hay que ser neurólogos para saber que en cada entrenamiento su lesión se agravó aún más. Porque un golpe a nivel cervical necesita descanso, tratamiento y la valoración de un especialista. Por el contrario, al defensa solo le inyectaron medicamento para desinflamar el golpe y para calmar el dolor. Después de haber sido sometido a una resonancia magnética, los especialistas dijeron en conferencia de prensa que el jugador tenía la arteria cerebral media tapada por un coágulo. Esta es la arteria que se encarga de irrigar sangre al hemisferio derecho y es considerada de las más importantes en el sistema nervioso central. Carlos Sánchez declaró que mientras él estuvo inconsciente, soñaba que hacía sus actividades de forma normal, que para él no hubo descanso, porque mientras su cuerpo yacía sobre la cama de un hospital, su mente lo trasladaba hasta las instalaciones de Cuapa, donde seguía entrenando. Algunas semanas después, Carlos fue dado de alta, perdió la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. No podía hablar y fue recuperando el habla de poco a poco. Hasta la fecha, su cuerpo nunca volvió a ser el mismo porque su vista quedó afectada. Su ojo izquierdo no percibe todo el campo visual que debería percibir y para acabarla de amolar no puede expresar con facilidad todo lo que piensa. Su mente quiere generar ideas que su capacidad verbal no le permite expresar. Afortunadamente, recibió la atención médica y los tratamientos que su cuerpo necesitaba. Pero no fueron suficientes porque a partir de agosto del 2008 es catalogado como una persona incapacitada en lo laboral. A lo largo del proceso judicial, las autoridades azulcremas se han querido lavar las manos. Dicen que ellos no le pegaron al jugador, que no son responsables de su desgracia. Sin embargo, el club fue negligente al no haberle brindado la atención médica necesaria en tiempo y forma, cuando tenía la obligación de hacerlo por conforme a lo estipulado en el contrato y reglamento. El abogado del jugador ha señalado en diversas entrevistas que Carlos solo necesitaba una radiografía, una caja de aspirinas y un par de semanas de descanso. Lamentablemente, a John de Luisa le dolió el codo. No quiso pagar estudios complementarios a nivel particular, porque el AME no tiene dada de alta a su plantilla en el IMSS. Y por pura y barata negligencia le jodieron el futuro a un jugador de casa. A los
los pocos días de su alta América, Juan Dosal y Ricardo Peláez entrevistaron a los padres del jugador, quienes estaban a un costado de su hijo. Vale la pena destacar que el futbolista no habló, solo se limitaba a tocar el escudo del América y a sonreír. Los padres agradecieron que el equipo nunca los abandonó y en varias ocasiones los conductores dijeron que qué bueno, que Carlos ya estaba bien. Pero eso nadie lo podía creer. No se puede decir que un ser humano está bien cuando no puede hablar, cuando no puede mover un hemisferio de su cuerpo y cuando sobrevivió a un derrame cerebral. Hace apenas algunas semanas salió a la luz que el caso de Carlos Sánchez había concluido. El ex canterano americanista había ganado supuestamente la demanda que había interpuesto por daño moral. Pero antes de pasar a ese punto, habría que entender el viacrucis jurídico que este jugador vivió. Cuando Sánchez estaba en silla de ruedas, América trató de enfriar el tema y de olvidar la situación haciéndose el sordo en las peticiones de la familia del jugador, quien en la indefensión de salud parecía que pasaría a ser un jugador más que perdía la batalla ante el poder. Si nos remontamos a 2010, el América había amenazado al futbolista y además lo había convencido de que firmara un convenio para desistir en sus peticiones y sobre todo en un juicio que inició contra el América ante el IMSS. Eso hizo que Chapultepec 18 tuviera una de las victorias más fáciles en su andar, pero al final terminó siendo solo pírrica. Sin embargo, en esos años el Imperio contraatacó y el América puso una denuncia en contra del jugador por fraude procesal promovida por el equipo, al extremo que el Ministerio Público giró 2 órdenes de aprehensión en su contra sin previa notificación. Se trata de la denuncia interpuesta por el América el 9 de octubre del 2015, con motivo de sentarlo para siempre y eliminarlo del camino. Bajo esa denuncia, el equipo azul crema pretendía que Sánchez Romero le pagara 13,5 millones de pesos. El equipo acusaba a Sánchez de haber cobrado doble salario como jugador durante su segundo ciclo contractual con el club. Pero el inculpado rechazó los señalamientos al sostener que cuando firmó el segundo convenio laboral lo hizo en su carácter de asesor técnico de fútbol, actividad por la cual percibió 30,000 pesos mensuales, a diferencia de los 120,000 que cobró en su última etapa como futbolista. En la querela, América desacreditó al imputado, aseguró que nunca fue buen jugador, pese a que formó parte del club desde su ingreso a las fuerzas básicas en 1986, hasta diciembre del 2010, cuando la empresa y el agraviado convinieron ponerle fin a un contrato de prestación de servicios profesionales, o sea, aparte de que la negligencia médica ocurrió gracias a John de Luisa y luego de obtener la firma del jugador para desistir en su demanda ante el IMSS, el Imperio quiso hundirlo más acusándolo y amedrentando. Sin embargo, creyeron que Carlos no lucharía hasta el final. Desde ese 2010, Televisa creyó que podía espantar al exfutbolista. Sin embargo, se le olvidaron muchos detalles. Primero, América tenía que darle las prestaciones laborales al chico, cosa que no pasó. Incluso antes de que la televisora los demandara, caso que se dio en 2015, pero que se dieron cuenta en 2016, Sánchez supuestamente estuvo trabajando para el América como asesor técnico, ya que este había terminado sus estudios como director técnico. Sin embargo, dentro de eso hubo un fraude. Ahí es donde se puso tétrico el asunto y empezó una guerra de litigios entre el exfutbolista y la televisora. Para deshacerse de él, Televisa pretendió meterlo al bote de manera dolosa, pero la demanda no surtió efecto. Es en ese 2016 cuando empieza una guerra campal y sobre todo la resistencia del exfutbolista. Televisa quería pasarse de vivo, primero darle trabajo sin paga y así excusar sus negligencias del accidente. Y luego, de manera desleal, inventarle un delito para refundirlo en el bote. Pero antes de entrar en el conflicto y cuando le habían ofrecido una segunda oferta de trabajo, Carlos dijo lo siguiente: todavía le pedí al abogado del equipo, Mario García, que me permitiera hablar con Emilio Azcarra Gallán, quien expresó que yo sería gente de casa, que tendría las puertas abiertas para continuar desarrollándome en mi nueva faceta. Pero el abogado del club objetó de inmediato: ¿quién crees que nos dio la orden? Casualmente, trabajamos para el dueño del club.
Abiertamente, este licenciado me dijo que ellos ya habían cumplido conmigo y remató, además de ser amenazado y engañado por el equipo, perdí la tranquilidad de llevar mi vida normal. Ya cambió totalmente la forma en la que tenía concebida mi vida. Me la cambiaron América y sus abogados de una forma totalmente drástica. Me siento totalmente bloqueado por Televisa, propietaria del equipo y la empresa más importante que maneja el fútbol mexicano. Rematando, ahora ya no solo temo por mi vida, sino también por mi libertad. Sánchez libró 6 años de litigios con el poder, hasta que hace apenas algunas semanas le notificaron que el juicio millonario lo había ganado, con todas las de la ley. La experiencia de Carlos Sánchez en este infierno vivido solo nos muestra una sola cosa. Muchas veces en el fútbol mexicano nada es lo que parece. Pues cuando el club es responsable de alguna desgracia, simplemente aprovechan su poder y tratan de desecharte como basura. Le pasó en su momento a Cabañas o a Antonio García con los Pumas, pues esa es la filosofía, la casa nunca pierde. En este caso, América y Televisa intentaron destrozar al jugador, engañarlo, sobajarlo, aprovecharse de su indefensión cuando éste estaba moribundo. Sin embargo, se encontraron con un tipo que tuvo orgullo y las agallas para ir hasta las últimas consecuencias. Es ahí donde entra esta situación. Muchas veces los clubes piensan cómo estafar desde las canteras a sus futbolistas. La corrupción y los malos manejos son parte de este modus operandi, pues la negligencia, en este caso de Michel Bauer y John de Luisa, hicieron que este personaje, en lugar de tirarse a la cama y dejar que el poder lo hundiera, lo tomó como una batalla que había que luchar hasta el final. Carlos Sánchez les ha ganado el juicio según dicta un documento que recibió por parte del juzgado 13º de lo civil de la Ciudad de México. En el documento no se logra mostrar toda la letanía, pero es evidente la sonrisa del exjugador, en un caso que casi le cuesta la vida y su libertad. Que no se nos olvide que los clubes del fútbol mexicano son empresas que siempre actuarán bajo sus propios intereses, y estos velarán por sus ganancias, el negocio. Si algún futbolista se sale del huacal, simplemente lo silencian, lo olvidan, lo depositan en la basura. La idea es que nadie puede manchar los colores de la institución, o al menos eso te hacen creer. Pero lo que en realidad pasa es que nadie puede ir en contra de los intereses de la televisora y su negocio. Quien ose meterse con ellos simplemente tendrá que pelear como lo hizo Sánchez, solo que en este caso David fue el que venció a Goliat. Que no se nos olvide también que el fútbol mexicano sigue secuestrado, pues el elitismo, conjugado con el amiguismo y el compadrazgo, siempre estarán presentes en los clubes. A Carlos lo vieron como un tipo de familia humilde. Dijeron, será fácil deshacernos de él. Tanto así que se confiaron. Nunca pensaron los televisos que el tiro le saldría por la culata. Y eso también ayudó para que este personaje obtuviera su justicia luego de 6 largos años. Por eso digo, si esto le hizo el América a un futbolista cantera, ¿qué otras cosas no pudo haber hecho? Y no solo el América, sino cualquier otro club. El caso del Char Sánchez es una oda a la valentía y a la dignidad de un tipo que se veía perdido en una silla de ruedas sin su aparato motriz al 100%. Pensaron que quedaría tocado de por vida y al final se convirtió en el único hombre que ha desafiado al poder y que ha derrotado en los juzgados a la América y a Televisa. Pero dime, ¿crees que después de su victoria Televisa tome represalias en contra de Carlos, ya que la casa nunca pierde? ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún club de la primera división de la Liga MX? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte y de hacerte miembro del canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.